Bueno, cordial saludo. Es para mí un honor presentar a la profesional abogada Xiomara Orejuela Fandiño, abogada, especialista en Derecho de Familia, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente en la actualidad de la asignatura Constitución y Democracia en la Universidad San Alfonso. Tiene una experiencia en investigación del semillero de investigación de justicia comunitaria desde el 2011 a 2012. También ha sido miembro del Seminario de Investigación de Abogados Afrocolombianos de la Universidad de los Andes durante los años 2017 a 2019 y es actualmente miembro colectivo de Abogados Justiciar desde el 2019. Bienvenida, profesora Xiomara. Buenas tardes, para mí es un honor, un cordial saludo de la profesora Liliana Monroy. Muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio, a este espacio para hablar un poco acerca de la investigación, de la importancia para el mundo académico y los aportes también que desde la investigación y la academia se pueden hacer en todos los espacios en los cuales trabajamos y nos desempeñamos. Muchísimas gracias por la invitación. Mil gracias por aceptarla. Este es un espacio que tiene la Universidad Militar denominado Entrevista con el Investigador. Es un espacio que llevamos desde el año 2020 en pandemia, iniciamos y hoy es el tercer ciclo de conferencias sobre el tema de investigación, que para nosotros en la Universidad Militar es un espacio bastante importante. También sirve para opción de grado para los estudiantes que están en un semestre de sexto aproximadamente y que cursan de sexto a noveno sus semilleros de investigación como una posibilidad de opción de grado. Entonces, le agradecemos a la profesora Xiomara compartir con nosotros la experiencia. Voy a iniciar con unas preguntas que nos ha hecho aquí el público. Y la primera pregunta es, ¿cómo empezó a incursionar en la investigación? Bien, yo inicié investigando desde el pregrado cuando estaba cursando la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Realmente el enfoque que tiene la universidad es muy académico, es muy investigativo y sobre todo mi facultad se ha caracterizado por tener un enfoque de investigación sociojurídica, es decir, que los aportes desde la disciplina, desde el aspecto jurídico, tengan un impacto social y se puedan analizar tanto los factores sociales, económicos, históricos y jurídicos de una situación, de una problemática en particular y tratar de aportar soluciones a esa problemática. Entonces, desde que inicié el pregrado como tal, nos formaron y nos inculcaron muchísimo este tema de la investigación y sobre todo su importancia práctica. Y eso fue lo que a mí me motivó, porque cuando yo pensaba en los problemas de mi comunidad, en los problemas que se evidencian, en esa distinción tan grande que hay entre la norma y su aplicación y ver todos los problemas sociales que existen y cómo a través del derecho se puede aportar a la solución de esos problemas, pensaba en que no se quedara solamente desde un enfoque teórico, sino pues que pudiéramos ahondar en cuál es el fondo de ello y también aportar. Entonces, eso me motivó muchísimo, tuve esa inclinación por vincularme a un semillero de investigación. La universidad ofrecía y ofrece también en este momento muchísimos semilleros investigativos en diferentes temas. Yo en su momento me fui por un tema más desde la justicia comunitaria
Entonces, a raíz de la oferta, de la convocatoria de la Escuela de Justicia Comunitaria que tiene la Universidad Nacional, que es una escuela investigativa de muchísimos años y que tiene su enfoque en investigar la justicia propia, la justicia comunitaria, es decir, ese tipo de justicia que se aplica en los territorios, en las comunidades, que no necesariamente está regida por los modelos de derechos ordinarios, por decirlo de alguna manera. Pues tuve ese interés en el pregrado, me vinculé a una de las convocatorias estudiantiles que habían para el semillero de investigación de la Escuela de Justicia Comunitaria, y ahí tuve la oportunidad, junto con otros compañeros y el docente director de la Escuela de Justicia Comunitaria, de investigar sobre el tema del impacto de las redes y del capital social en la justicia comunitaria, específicamente en el departamento de Santander. Y de esta manera, en el 2011, 2012, estuvimos trabajando en ese proyecto y publicamos un artículo de investigación que se puede encontrar en el repositorio de la Universidad Nacional de Colombia, en el repositorio de la Escuela de Justicia Comunitaria, y el tema de la investigación se llama Impacto del trabajo de las redes en el capital social, un análisis desde el proceso de construcción de la justicia en equidad para Santander. Se publicó en el año 2012 y eso me llamó a mí muchísimo la atención porque combinaba mucho lo que era pues una investigación teórica, pero también una investigación en territorio. Entonces, con varios de los compañeros del seminario nos dividíamos del semillero. Unos pudieron asistir al departamento de Santander a hablar con la comunidad acerca de los procesos de justicia comunitaria, acerca de los procesos de justicia en equidad, y por su parte, pues otros también hacían esa investigación teórica. Entonces, ese fue mi interés en vincularme, lo hice desde el pregrado y creo que es también la oportunidad y el momento oportuno para invitar a todos los estudiantes de pregrado que están en este momento conectados a este espacio, y es que se vinculen desde el pregrado a algún semillero, a algún grupo de investigación que sea de su interés, que les guste, porque esto les va a dar herramientas para, no solamente para su carrera, para su vida profesional y académica, sino que estoy segura que también va a aportar positivamente en las comunidades en las cuales ustedes están, y dependiendo del enfoque, por supuesto, que quieran para ejercer su profesión. Si de pronto tienen un enfoque más empresarial, más financiero, pues también les va a aportar en esa creación de emprendimientos y de poder tener ese análisis económico de las realidades del país. Ese fue mi interés realmente en investigar, y desde el pregrado tuve esa oportunidad. Bueno, Xiomara, cuéntanos si algún profesor te incentivó para la investigación adicional de poder ayudar a la comunidad, del objetivo de la sociedad, algún profesor que haya incursionado en ese tema y como pregrado en ese momento, como futuros profesionales que te haya impulsado a llamar la atención en investigación. Sí, claro. Pues en su momento el docente Edgar Ardila, quien era el director de la Escuela de Justicia Comunitaria, me incentivó mucho a pertenecer al semillero. Vi algunas asignaturas también que ofrecía la Escuela de Justicia Comunitaria, el tema de la administración de justicia y demás. Y pues me motivó también, nos motivó a todos los estudiantes a participar de la Escuela de Justicia Comunitaria. Igualmente, en el pregrado, las primeras materias eran con un enfoque de investigación. Nosotros veíamos 4 seminarios de investigación obligatorios dentro del pensum,
y pues otras selectivas de investigación. Entonces, desde un inicio siempre nos motivaron muchísimo la malla curricular a hacer investigación. Y los docentes que tuve en los seminarios de investigación también se encargaron de brindar esas herramientas, de incentivar, de sembrar esa semilla en cada uno de los estudiantes. Bueno, mil gracias por esas respuestas, Xiomara. Otra pregunta que nos hacen aquí nuestra audiencia es, ¿por qué es importante o qué aspectos se deben tener en cuenta para hacer un buen ensayo, un buen artículo, una buena tesis? Bueno, lo primero es el interés de la persona, del investigador, del estudiante. Para elegir un tema de investigación hay que tener en cuenta qué nos motiva, qué nos gusta. De pronto, una de las mayores frustraciones que se presentan al investigar es que no hay la suficiente pasión por ese tema. Y eso va a tender a que el investigador se aburra, se canse o no le encuentre un sentido al tema que va a investigar. Entonces, muy importante, pues primero elegir un tema que sea del gusto, que apasione, que genere interés en la persona que va a investigar. Segundo, delimitar muy bien el problema, en derecho diríamos el problema jurídico a investigar, y ya pues desde cada una de las áreas y de las profesiones pues será el problema que se va a investigar, la temática. Y tercero, tener un muy buen estado del arte al momento de realizar la investigación. Todos los fundamentos, todas las investigaciones que han habido sobre la materia, los artículos, hacer ese barrido del estado del arte y organizar, sistematizar la información es lo primero para iniciar a investigar y serían pues unas recomendaciones iniciales. Al recoger ese estado del arte, personalmente lo organizo a través de unas matrices en Excel donde pueda poner dónde está la fuente de información, el año, los autores, la relevancia, el tema, donde pueda ubicar también las páginas sobre las cuales quiero hacer referencia más adelante y categorizarlo por las temáticas que quiero. Entonces, el estado del arte nos va a ayudar en un primer momento a saber qué se ha escrito sobre la materia, qué se ha investigado, si estoy de acuerdo o no con la postura que ya se ha dicho, si voy a generar una nueva postura, una nueva hipótesis, una nueva solución al problema que he planteado. Entonces es esa delimitación de saber bien cuál es el tema, a raíz de saber cuál es el tema que quiero investigar, pues realizar un muy buen análisis del estado del arte. Qué bueno tener estos aspectos así en detalle para que los estudiantes y nosotros también como profesionales podamos hacer un buen artículo o un buen documento de investigación. Así con ese detalle nos encanta porque en realidad podemos aprender bastante. Bueno, por aquí hay otra pregunta que nos comentan, que nos dicen, ¿por qué es importante vincularse en un semillero de investigación? Aparte de lo que nos comentaste anteriormente, ¿por qué esa importancia? Bueno, porque finalmente es dar los primeros pinitos para la vida académica y la vida profesional como tal. Entonces, aparte de lo que se puede aprender, de lo que se puede aportar, también es una forma de ir iniciando a crear contenido académico, a delimitar también el aspecto profesional o la rama por la cual pues queremos desenvolvernos, queremos aportar. Entonces la investigación pues genera también esos aportes ya a nivel personal, a nivel profesional. Bueno, ya en la labor docente y en la labor
de tu profesión, profesora Xiomara, ¿para qué te ha servido la investigación o los artículos que tú has publicado? Bueno, yo estoy dando la cátedra de Constitución y Democracia, es una cátedra muy bonita, muy amplia, que se brinda a diferentes estudiantes, no necesariamente estudiantes de Derecho, sino de otras carreras más sociales. Y la investigación en la vida académica y sobre todo en esa área de los derechos constitucionales y del tema democrático, pues ayuda mucho a poder profundizar en esos temas sociales de derechos humanos que se tienen, aporta muchísimo con los estudiantes de las carreras donde dicto. He compartido con estudiantes de psicología, de trabajo social, de filosofía, de teología, y ellos pueden aplicar en sus profesiones también los fundamentos de los principios constitucionales y de los principios de los derechos humanos que también se analizan dentro de la asignatura. Y siempre les digo que la asignatura la lleven directamente a la carrera, al programa curricular que están estudiando y le puedan dar ese enfoque. Si están estudiando pedagogía, pues cómo a través del tema de derecho constitucional pueden aportar en sus profesiones, en el proyecto que tengan, educativo. Y también es incentivarlos a que hagan pues ese ejercicio investigativo y al final del semestre puedan combinar a través de este ejercicio investigativo lo aprendido en sus programas más o más bien con ese enfoque de derecho constitucional, que es un enfoque donde se busca siempre es tener ese respeto en los derechos fundamentales, en los principios democráticos y también en el respeto por la diversidad. Entonces, como lo he llevado en mis clases, la investigación ha sido de esa manera. Ya en mis publicaciones a través de los semilleros en los que he podido compartir y en el colectivo en el que he podido compartir, también es desde un enfoque de derechos en cada una de las investigaciones. Principalmente a mí me motiva muchísimo escribir e investigar sobre sujetos de especial protección constitucional, donde tienen además mayor vulneración de sus derechos. Entonces por eso el tema de investigar sobre comunidades étnicas, sobre comunidades campesinas, sobre la justicia propia de las comunidades. Eso me motiva muchísimo para también visibilizar un poco las realidades de los grupos poblacionales que han estado históricamente más vulnerados. Sí, es un tema de investigación bastante interesante, ¿no? Y que el hecho de poder investigar en el quehacer de una comunidad, en lo que les pasa, en su historia, sus antecedentes, el hoy, es una labor bastante especial e importante. Cuéntanos un poco del reconocimiento y la distinción meritoria que te dieron hace un tiempito, pocas semanas, en la Universidad Nacional. Bien, sí, es una distinción que me dieron el 9 de agosto de este año. A raíz de la maestría en Derecho que estaba haciendo en la Universidad Nacional de Colombia, la hice profundizando en el tema, o más bien el tema de mi investigación fue el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Escogí este tema pues porque dentro de mi área de trabajo me he especializado en el tema de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Es un tema muy doloroso para el país, es un tema que realmente las cifras que se presentan son muy altas en Colombia, y que eso me motivó mucho para decir, bueno,
estoy trabajando en este tema, quiero cualificarme más en este tema, quiero seguir trabajando en esta área, en superar las violencias sexuales, pero quiero también analizar desde un punto de vista crítico si ese restablecimiento de derechos como está actualmente establecido en la ley, si responde a restaurar esa dignidad de esos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de esta situación. Tuve la orientación de dos grandes docentes en mi trabajo de investigación. Mi directora y codirectora de la tesis fueron realmente un apoyo fundamental, me guiaron muchísimo acerca de cómo realizar la tesis, los tips que tenía, cómo hacer los análisis, cómo abordar la temática. Y así es como me graduó de la maestría, y el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales decidió brindarme este reconocimiento, me postularon a este reconocimiento de tesis meritoria, y realmente me llena de muchísimo agrado poder tener este reconocimiento, porque más que para mí por un reconocimiento personal, creo que es mostrar también un trabajo que se hizo honesto, que lo que pretende es justamente que esta temática, que realmente es tan difícil a nivel social, pueda aportar un poco en ese tratamiento que se debe hacer para todas las víctimas de violencia sexual, especialmente si son menores de edad. Entonces, acá se hace un análisis desde cada una de las instituciones, desde el sector salud, justicia, protección, educación, incluso también un llamado a la sociedad como tal para que todos en conjunto aportemos desde los diferentes campos para que se puedan restablecer esos derechos, que sabemos que es una situación muy complicada y que genera muchísimas afectaciones y muchísimas secuelas emocionales, psicológicas y sociales para las víctimas y para sus familias, pero que por eso mismo es tan importante que se aborde desde una atención integral. Entonces, creo que este trabajo también es principalmente para que todas las instituciones y para que toda la sociedad pues volquemos los ojos sobre este tema de la violencia sexual, que es muy delicada, que nos cuesta muchísimo hablar de ella, pero que existe y que es la vulneración de derechos más frecuente que se presentan. La mayoría de los casos de vulneraciones hacia los niños, niñas y adolescentes son por situaciones de violencia sexual en sus diferentes tipos, que hay que decir, cuando hablamos de violencia sexual no hablamos únicamente de un acceso carnal violento, sino de muchos tipos de violencias, incluso violencias en el contexto digital, que es una de las modalidades que también han emergido en los últimos años por todo el tema tecnológico, y que es importante entender que son también violencias sexuales que también generan unas afectaciones y que es importante pues prevenirlas en un primer momento, pero si ya han sucedido, entrar a trabajar, entrar a restablecer. Entonces, este trabajo tiene esa motivación y ese reconocimiento de la universidad. Creo que también es reconocer que debemos enfocar muchos más esfuerzos también en abordar esta temática, en abordar esta problemática y en que se siga visibilizando, porque en la medida en que eso se logre visibilizar, pues también se van a recoger muchísimos más herramientas, más recursos, más insumos para entrar a prevenir y a tratar esta situación. Y a su turno, pues la universidad me motiva a que siga realizando un doctorado para seguir abordando ese tema, que por supuesto es uno de los proyectos ya a nivel personal que tengo, y es continuar con la investigación.
Y pues básicamente los temas o los contenidos de la tesis se centraron en cómo está dado hoy en día el proceso de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes, especialmente con un enfoque de las víctimas de violencia sexual, a partir de una descripción de cómo es el proceso en términos jurídicos y de brindar también cifras sobre cómo se están realizando los procesos, cuáles son los casos que más se presentan, si se está haciendo articulaciones con las demás entidades, cuántos de esos casos son atendidos desde un punto de vista médico, de salud, cuántos de esos casos también se están adelantando los procesos penales, y tratar de dar mi aporte de lo que consideraría se podría ajustar en términos legales dentro del proceso. Ya el segundo capítulo se centró directamente sobre la violencia sexual y cuáles serían esas afectaciones contra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Y allí se realizó una contextualización de los tipos de violencia sexual, de las afectaciones a las víctimas, afectaciones inmediatas, a mediano plazo, a largo plazo, afectaciones durmientes que no se manifiestan sino hasta después de muchísimos años, porque hay que decir, la violencia sexual pues tiene unas repercusiones para toda la vida hacia la persona que fue víctima. Los protocolos de atención que están actualmente a las víctimas de violencia sexual, y un punto muy importante que fue el tema de la revictimización a las víctimas de violencia sexual y cómo se podría prevenir esa revictimización por parte pues de quienes tienen a su cargo la atención de las víctimas, ese proceso de atención. Y ahí pues ya brindar las conclusiones. Y por último, el tercer capítulo de mi tesis fue respecto al daño antijurídico por las fallas en las prestaciones del servicio desde un enfoque de prevención. Mi tesis está muy encaminada a la prevención. Entonces, ¿cómo prevenir el daño antijurídico? Entrar a definir qué es el daño antijurídico, cuáles serían esos elementos para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado en la atención de estas situaciones, cuál sería esa política, analizar esa política de prevención del daño antijurídico, pero también proponer elementos de cómo fortalecer esa política de prevención del daño antijurídico. Por eso considero que mi tesis fue principalmente de brindar elementos para prevenir las situaciones, también siendo muy crítica, desde un enfoque muy crítico de cómo está actualmente, y así se llegó al capítulo final, que ya es la propuesta personal sobre cómo se restablecerían los derechos de las víctimas de violencia sexual, con el fin de evitar la revictimización de las víctimas y de prevenir el daño antijurídico en las actuaciones de las instituciones. Y esa propuesta llegó a ella a partir de todos estos elementos que he analizado, y así es como pues es un tema muy propositivo que tiene un impacto realmente material en la sociedad, en mi trabajo, en pues el enfoque que le estoy dando a mi carrera, a mi vida académica y demás. Y sobre todo que sé que va a ayudar muchísimo tanto a todas las personas que trabajan en las diferentes modalidades, instituciones, sectores para proteger a las víctimas, como también pues a toda la sociedad realmente, para enfocar esos esfuerzos en prevenir estos tipos de violencia. Sobre todo porque hay que decirlo, y perdón que me extienda en este punto, pero hay que decir que en muchas regiones del país la violencia sexual está muy naturalizada.
justamente porque lo que les decía al inicio, hay muchas formas de violencia sexual. De pronto, al hablar de violencia sexual, inmediatamente pensamos únicamente en el acceso carnal, pero son muchísimas las formas de violencia sexual. Y en muchos territorios, en muchas regiones, está muy naturalizado. ¿Cuántas veces no decimos, pero pues solamente la tocó, eso no pasa nada, o solamente lo tocó, o incluso pues se aceptan las uniones tempranas entre niñas de 12, 13 años con señores pues de cierta edad, que ahí pues igual ni siquiera hay consentimiento para tener una relación. Pero en muchas partes realmente se acepta, se ve con buenos ojos, se privilegia también el tema de que un adulto tenga una relación con una niña o con un adolescente. Entonces son muchas las formas, incluso lo que vemos hoy en día del grooming, del sexting, y de la cantidad de situaciones también cibernéticas que se presentan y decimos, bueno, hace parte de la interacción social actual, de cómo los jóvenes interactúan, de que se manden de pronto algún tipo de contenido sexual a través de las redes con algún adulto y se ve como algo naturalizado, pero en todas esas situaciones es muy importante que estemos alerta. Y en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes estamos llamados todos, la familia, la sociedad y el Estado, a identificar esas situaciones y a prevenirlas. Entonces, en ese sentido, sí considero que el trabajo tiene un impacto en toda la sociedad, en todas las personas también que trabajamos previniendo estas situaciones y que trabajamos en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en todos los sectores, justicia, salud, educación, y por eso justamente también es el llamado que hace la universidad o el incentivo a que continúe trabajando en este tema. Y esa fue la situación por la cual pues me hacen el reconocimiento de tesis meritoria. Y lo que te digo, acá también fue fundamental el apoyo de mi directora de tesis y de mi codirectora, las doctoras Julie y Marcela Daza y Rosa Elizabeth Guío, quienes en todo momento han estado conmigo apoyándome, dándome recomendaciones, corrigiendo, aportando muchísimo. Entonces fue fundamental también la experiencia de ellas en la investigación y el conocimiento, porque además de ser docentes, de ser investigadoras, también pues realizan litigio, llevan procesos, han trabajado de lleno en estas áreas, entonces fue fundamental también el aporte que ellas hicieron en mi trabajo de investigación. Bueno, muchas gracias, Xiomara. Por último, ¿qué mensaje, qué recomendación o sugerencia le harías tú a los estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada para incursionar en la investigación, para que se vinculen en los semilleros, para que sean partícipes de proyectos de iniciación científica? ¿Cuál sería esa recomendación y esa sugerencia? Bueno, ya lo habíamos hablado un poco, las recomendaciones que realmente escojan un tema de investigación de su interés, que les guste, que los apasione, que los llene, en el que no sea para ustedes un sacrificio tedioso que realicen el trabajo de investigación. Creo que eso es lo primero, la primera recomendación. Lo segundo, si son estudiantes de pregrado, que inicien desde ya a vincularse a un semillero de investigación. No piensen que la investigación es únicamente para docentes, para estudiantes de maestría, de doctorado. No, la investigación se hace desde ya, desde el pregrado. Elijan ese tema que les gusta, vincúlense, realicen ustedes propuestas de una investigación. A veces, y lo digo también porque me pasó, sentía que de pronto no había ese grupo de investigación, no había esa temática que yo quería investigar.
Y también se puede proponer, si no existe aún ese semillero sobre el cual me gusta el tema y quiero investigar, pues con más razón puedo proponer investigar sobre ese tema. Entonces, vincularse a los semilleros, a los grupos que hayan. Si no lo hay, creen ustedes el proyecto, pasen ustedes la propuesta a la universidad o incluso postúlense a diferentes convocatorias que hay con apoyos para la investigación. Lo tercero, que sean muy organizados en cuanto a cómo realizar la investigación. Creo que lo que les decía un poco de tener las matrices de Excel, de tener claro cuál es el estado del arte, de sistematizar esa información, pues hace mucho la diferencia. A veces de pronto podemos recolectar mucho estado del arte, mucha información, pero si no sabemos sistematizarla, la información queda un poco perdida, no sabemos cómo incorporarla en la investigación, se queda en mucha documentación, pero no se condensa, no se ve reflejado. Entonces, creen ese método de sistematizar la información, va a ser muy importante, y delimiten muy bien el tema. Creo que siempre cuando pensamos en investigación tenemos un tema muy grande, pero es muy importante pasar de lo grande a lo micro, condensar, delimitar, hasta llegar, bueno, cuál es el tema que me gusta, cuál es el problema a investigar, cuál va a ser como tal ese punto en el que voy a investigar de los muchos que va a tener la temática. Entonces, muy importante que puedan delimitar muy bien cuál va a ser el tema, por pequeño que se vea, realmente la cantidad de trabajo, la cantidad de hipótesis también que van a surgir va a ser muy grande. Entonces, delimitar muy bien el tema, el problema, y delimitar asimismo pues las hipótesis de investigación, el marco teórico. Es eso, delimitar, condensar muy bien, sistematizar muy bien la información que van recolectando. Y adicionalmente, si tienen la oportunidad también de que lo puedan pues corroborar o contrastar con la situación actual, va a ser muchísimo mejor. Es decir, que no sea una investigación únicamente teórica, sino que puedan hacer ese trabajo de campo. Les va a dar a ustedes muchas más herramientas a la hora de hacer ese capítulo final de propuestas y de recomendaciones. Ay, muchísimas gracias, profesora Xiomara, por su participación, por acompañarnos en este espacio, por aclararnos una cantidad de dudas y también podernos compartir su experiencia como investigadora. Entonces, mil gracias por este espacio que usted sacó el día de hoy para acompañarnos, por esa gran disposición. No, muchísimas gracias, profe Liliana, muchísimas gracias también a la Universidad Militar por esta invitación. Es la primera vez que estoy con la Universidad Militar, a la cual pues también siento muchísimo orgullo por sus calidades académicas, por el aporte que ha tenido con la educación del país, y me honra muchísimo que me hayan convocado a este espacio. Reiterar mi disposición siempre que la universidad lo requiera para yo participar en los espacios que tenga, y pues con mucho gusto estaré si me vuelven a llamar a otros espacios. Mil gracias, claro que sí, profesora Xiomara. Un abrazo y nos despedimos. Esperamos que nuestros estudiantes, colegas puedan sacarle fruto a toda esta grabación, esta participación que hoy usted nos ha brindado. Un abrazo grande. Hasta pronto. Que estén muy bien.